Padre, ponemos en esta mañana el mensajero. Úsalo para tu gloria. Por Dios y cada uno de nosotros, nuestro hermano y amigo y evangelista José Gravier. Gloria al Señor. Vive Cristo. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. A Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda exaltación y toda alabanza. Él es el que vive. Él es el que reina por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria y para siempre. Hoy es un día favorable para que usted tenga la salvación de su alma. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos malos y peligrosos. Y yo creo que Dios hará algo poderoso en la vida de cada oyente. Créame que para nosotros es más que un privilegio poder predicar la palabra del Señor en este lugar y que los vecinos puedan conocer a través de la palabra. Y sin más preámbulo, por favor, escuchen la palabra de Dios que serán predicadas en este lugar. Y quiero leer la palabra en el libro La Revelación de Daniel, su capítulo 4, a la altura, verso 31. Voy a enaltecer el nombre de Dios, la comunión del Padre, la del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con la bestia del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentará, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Mas el fin del tiempo ya, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Padre, gracias por tu palabra que han sido leídas en este lugar. Padre amado, tus palabras son vivas, son eficaces, cortantes como una espada de doble filo, pero ellas son lumbreras a nuestros pies. Ellas son la luz que ilumina nuestro caminar. Señor, abre el entendimiento en esta hora, Padre amado, y permítenos predicar, Señor, con denuedo, con sabiduría, con entendimiento, con claridad. Que este pueblo entienda lo que tú quieres hablarle. Que este pueblo entienda que tú quieres que ellos hagan, Señor, para obtener la salvación de su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero predicarle unos breves minutos con el tema: el arrepentimiento restaura tu vida. Ese es el tema por el cual voy a enaltecer el nombre del Señor en este lugar, para poder describir lo que es el arrepentimiento. Las acciones del hombre lo apartaron o nos apartaron de la presencia del Señor. El caminar del hombre nos apartó de su gloria, nos apartó de su presencia. Fuimos nosotros que fuimos desterrados de su gloria y de su presencia por los actos cometidos por nosotros mismos. Nuestra propia concupiscencia nos llevó a que Dios nos desterrara de su gloria. Nosotros pensamos o creemos que somos grandes, que somos fuertes, que somos inteligentes. Y se nos olvida que si hay alguien grande y poderoso, se llama el Dios de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. A la humanidad se le olvida que quien tiene la autoridad, quien tiene el poder, quien tiene el dominio, se llama Jehová de los ejércitos. Y a nosotros olvidársenos que Él es el grande, nosotros pensamos que nuestro intelecto, que nuestra capacidad, no fue Él que nos la dio, sino fue que la adquirimos nosotros mismos. Y eso nos lleva a cometer errores caros. Tanto así que había un rey designado, escogido por Dios, llamado Saúl. Y Saúl en su reinado pensó que la batalla la ganaba él. Pensó que el poder lo tenía él. Saúl llegó a pensar que el grande, que el poderoso era él.
que era con el poder de su fuerza que él vencía a los enemigos. Saúl llegó a una etapa de creerse tan grande que él desobedeció el mandato divino que se le otorgó y que hiciera. Cuando Saúl se dio cuenta de su grave error, ya era demasiado tarde. Ay, 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 ay. Ya Dios había designado a alguien que lo sucediera. Alguien tiene que adorar a Dios. Lo que yo quiero hablarte en esta hora es que este mensaje es para que usted no se le haga demasiado tarde y recapacite a tiempo. Todavía tiene tiempo de recapacitar en donde le ha fallado al Señor. Cuando se vio en la verdad de que ya Dios no estaba con él, él sintió el abandono, sintió la soledad, sintió que perdía. Cuando el profeta Samuel, quien fue que lo ungió como rey por mandato de Dios, lo confrontó, él le preguntó por qué. Es que Dios, yo no siento a Dios conmigo. ¿Por qué es que no siento que el Espíritu Santo está caminando conmigo? El profeta le dijo, lo que pasa es que tú desobedeciste una orden divina. Tú pecaste contra Dios. No fue Dios que te abandonó. Tú abandonaste a Dios. Y así hay muchos de los que me escuchan que ya no sienten la presencia. Así hay muchos que se sienten solos y abandonados. Así hay muchos que se sienten que ya Dios no está caminando dentro de su casa. Pero revísate en dónde has caído. ¿Dónde fue que fallaste? A usted le conviene obedecer lo que Dios está diciendo de usted y no lo que el hombre esté pensando. Atienda la voz del Señor. En esta mañana te dice, el arrepentimiento va a hacer que tú regreses a mi presencia y será restaurada tu vida. Alguien tiene que adorar. Yo le estoy diciendo a alguien, si te arrepientes, tú y tu casa serán restauradas. El arrepentimiento produce restauración en tu vida. Te restaura, te renueva. La restauración tiene como desempeño hacerte de nuevo una mejor persona. Una persona que no es guiada por sí mismo, sino que se deja guiar por Dios. Hay muchas personas que se arrepienten porque sienten el peligro en su vida. Muchos se arrepienten cuando están al borde de la muerte, por temor, porque tienen miedo de que algo malo les suceda. Pero el arrepentimiento que Dios quiere de la humanidad es que Él sea venerado, es que Él sea reconocido, es que su Hijo sea reconocido en nuestra vida como único y suficiente Salvador. Y entonces comencemos a caminar en su designio, comencemos a caminar en lo que Él dijo de nosotros, comencemos a caminar en su mandato, en su obediencia. Dios quiere que la humanidad se arrepienta, pero que se arrepienta de corazón, para Él entonces traer refrigerio a nuestras vidas. En Nabucodonosor, rey, uno de los reyes más grandes de la tierra de Babilonia. Este rey fue conocido por sus hazañas militares. Este rey fue conocido por la estructura majestuosa que construyó en aquel reinado de Babilonia. Es recordado porque tenía una de las 7 maravillas antiguas, creado en los aposentos o en las terrazas de los balcones del palacio. Dice que los jardines de aquel palacio colgaban flores. Él le hizo un jardín colgante en aquel tiempo para que su esposa se deleitara con la belleza. Y aquel rey se creía grande, poderoso, invencible. Aquel rey se había olvidado que el que quita reyes y pone reyes se llama Jehová de los ejércitos. El que pone y quita al hombre se llama Jehová de los ejércitos. Quien que da la autoridad, quien que tiene el dominio, se llama Jehová de los ejércitos. Y un día este rey majestuoso, poderoso, grande, tuvo un sueño perturbador, una revelación divina, donde él cuenta el sueño y dice que cuando él tiene el sueño se levanta
y llama a llamar a los magos, adivinos, astrólogos, a los gobernadores de su reino, para que le dijeran el significado de aquel sueño. Dice que él comienza a contar el sueño. Yo tuve un sueño que un árbol crecía hasta la cúspide del cielo, y este árbol se extendía. Las aves venían a hacer nidos sobre este árbol. Las bestias del campo venían y comían debajo de este árbol. Pero de repente, en el mismo sueño, que un ángel descendió del cielo y dice que mandó a cortar aquel árbol. Cuando el ángel de Jehová dio la orden para que cortaran dicho árbol, corten ese árbol y solamente dejen en el tronco y sus raíces. Después desechen todo. El rey se perturbó con el sueño porque no sabía ni su interpretación, y dice que en ese mismo instante mandó a llamar a Daniel, siervo del Dios Altísimo, aquel que en él vivía el Espíritu de Jehová, aquel que revela los sueños, aquel que revela los enigmas, aquel que sabía la interpretación de lo que el rey había soñado. Escuche por favor. Dice que Daniel comienza a escuchar el sueño. Cuando Daniel escucha el sueño, Daniel se atemorizó. Daniel, dice la Biblia, que duró como 1 hora analizando el sueño. Cuando el rey vio el semblante de aquel joven, que no te turbe lo que soñé, no te atemorices por lo que yo soñé, y dame su interpretación. Daniel le dice al rey: oh rey, cómo quisiera yo que lo que soñaste fuera para tus enemigos. Rey, cómo quisiera yo que lo que tú soñaste fuera para tus adversarios. Y el rey le dice: no te turbes, declárame lo que dice el sueño. Daniel comienza a desglosar el sueño y le dice: rey, ese árbol que tú viste, ese eres tú. Tú eres conocido como ese árbol que creció, que se habla de ti hasta en los confines y lo último de la tierra. Tú eres el rey que las naciones venían a buscar provisiones donde ti. Tú eres el rey que creció de tal manera. Mas la visión que viste del ángel que descendió del cielo dice que viene un juicio para ti. Alguien tiene que adorar a Dios. La Biblia especifica que cuando Daniel le da la interpretación del ángel, dice también: sepa usted, rey, y así como el ángel declaró, así se hará con usted. Alguien tiene que adorar a Dios. La Biblia especifica que cuando Daniel le dice, el ángel dio una orden, y así pasará 7 tiempos, tú serás arrancado de tu trono, serás convertido en animal por 7 años, te crecerán las uñas, será el pelo como ala de águila. El obligado tiene que decir lo que vino de parte de Dios. Aunque te duela, yo vine a decirte a ti que si no te arrepientes, algo grande viene sobre ti. Algo grande. Lamentablemente yo no quiero asustarlo. Yo estoy predicando la palabra del Señor. Pero Daniel sabía que a Dios enviar a uno de sus mensajeros, el juicio no tardaba mucho para caer sobre el rey. Cuando Dios envía a uno de sus mensajeros, el juicio no tarda por caer encima de alguien. Porque además de Daniel darle su interpretación al rey, también le da las soluciones, lo cual el rey tiene que accionar para que tal mal no le llegue, o para que cuando pase el tiempo o su posición sea restaurada. Y Daniel le dice al rey: rey Nabucodonosor, yo te aconsejo que sea compasivo, que sea bondadoso, que practique la justicia, que no le haga mal a nadie. Le está dando una solución, le está diciendo: humíllate para que entonces sea engrandecido. La palabra nos enseña que el que se engrandece será humillado.
pero que el que se humilla será engrandecido. Lo que Daniel le está diciendo a Nabucodonosor: humíllate para que en el tiempo postrero tú seas engrandecido. Aprende a humillarte. Cuando te suceda esto, humíllate delante del Dios Altísimo. Arrepiéntete de corazón. Por eso le decía que muchos se arrepienten, pero no lo hacen de verdad. Yo le comentaba que muchos lo hacen por miedo, que muchos lo hacen por temor, porque engañaron. Muchos lo hacen porque cometieron una falta en contra de un amigo. Si no, Dios, pregúntale a Judas, que después que vendió al maestro por 30 monedas de plata, quiso remediar el problema, pero ya el problema estaba hecho. No se arrepintió de corazón, sino que fue y tiró la moneda que le habían pagado y devolverla. No se arrepintió. Hay muchos que no se arrepienten realmente de corazón. Por eso Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se arrepintiera para que pudiera ser reintegrado a la sociedad. Alguien que la sociedad lo ha menospreciado, que la sociedad no quiere saber nada de él. Arrepiéntete de corazón delante de Dios y será restaurado delante de la presencia del Señor. Dice que el rey Nabucodonosor se paró en su balcón y contempló la maravilla, la grandeza que él había, y comienza a elogiar aquel palacio, aquellos jardines colgantes, y dice: wow, Babilonia, con mi poder, con mi fuerza, para mi gloria te he edificado, para mi gran gloria te he levantado. Mira las maravillas que he creado. Dice que no terminaba el rey Nabucodonosor de mencionar esta palabra cuando escuchó en la misma voz del cielo que lo perturbó en el sueño. Y le dijo: rey Nabucodonosor, desde este mismo instante tus moradas serán con los animales, te mojará con el rocío del cielo, te crecerán las uñas, tu pelo será grande, será crecido como las águilas. O le está confirmando el mismo sueño que él tenía. La misma voz que le escuchó fue la misma voz que sentenció el juicio que le vino arriba. Lo que yo quiero decirle a usted, que mañana no va a haber excusa. Mañana no te va a decir: a mí no se me dijo, a mí no se advirtió. El rey Nabucodonosor supo que lo que soñó, dice que al cabo de 9 meses aconteció el juicio que le fue revelado en sueño al rey. El rey vivía como una bestia en el campo. El rey fue humillado. Aquel que se creía grande fue humillado como una bestia, que creía poderoso. Tuvo que reconocer que si había alguien grande, se llama Jehová de los ejércitos. El rey tuvo que reconocer que quien quita del trono y pone a quien él quiera, se llama Jehová de los ejércitos. Por más que él se quisiera creer grande, había uno más grande que él. Que domina todo. Por más que usted piense que tenga, hay uno que tiene más que usted. Por más poderoso que usted se crea, hay uno que es más poderoso que todo. Rey Nabucodonosor miró hacia los cielos y reconoció que verdaderamente Dios quita y pone reyes. Si había alguien que había que darle la autoridad, el poder, la gloria, era Jehová de los ejércitos. Cuando este hombre reconoció de dónde venía su poder, de dónde venía su autoridad, cuando este hombre reconoció quién fue que lo había puesto en el trono, en el reinado, dice que fue restaurado. Su conocimiento volvieron, su sabiduría volvió, su fuerza la recobró. ¿Por qué? Porque reconoció que si había alguien que puede perdonar los pecados, estaba en el cielo. Reconoció que si hay alguien que puede restaurar, se llama Jehová. Reconoció que si hay alguien que puede dar vida, se llama Dios. Y esta generación tiene que reconocer que si hay alguien que puede darle vida, que si hay alguien que puede perdonarle, que si hay alguien que puede restaurarle, se llama Jehová. Hay muerte repentina que al ser humano no le da tiempo a reconocer a aquel que lo formó, aquel que hizo un sacrificio tan grande por cada uno de nosotros,
que murió en la cruz del Calvario. Pero en este día, usted tiene una oportunidad maravillosa. Usted tiene una oportunidad para reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador de su alma. Si usted se arrepiente de corazón, entonces su vida será restaurada delante de Él. Romanos 3:23. Le voy a recitar este verso porque muchos dicen, pero yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, yo no bebo, yo no salgo de mi casa, no le hago maldad a nadie. Pero la Biblia dice que en cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No es porque usted mate ni porque usted nos robe. No es porque usted no le da un plato de comida a su vecino o al necesitado. Es porque tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos de corazón. Hechos 3:19 dice, así que arrepentido y convertido para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepentido y convertido. Hay que arrepentirnos. Hay que reconocer al Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Entregarle nuestra vida por ese maravilloso sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Si no le reconocemos, Él tampoco nos reconocerá delante del Padre. Y la Biblia dice que todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Todos. Gabriel, tú serás juzgado delante del trono de gracia. La Biblia no menciona a José, usted va a ser juzgado. La Biblia dice todos compareceremos delante del tribunal de Jehová. Y allí seremos juzgados conforme a cómo caminamos en esta tierra. Por ende es necesario que nosotros reconozcamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él en aquel día del juicio nos reconozca como hijos de Él. Por eso tenemos que aceptar a Cristo, porque en aquel día Él nos reconocerá delante de su Padre y nos dirá en aquel gran día, venid bendito de mi Padre a la morada eterna. El que se avergüence de mí aquí en la tierra, Él se avergonzará de él delante de su Padre. Yo te digo claramente, al avergonzarte de Cristo aquí en la tierra, así se avergonzará Cristo allí en los cielos de lo que se avergüence de Él. Todavía podemos predicar este evangelio a los confines de la tierra, que ya estos son señales antes del fin. Por eso la preocupación de los cristianos, de los que predican la palabra, de que usted no se pierda, sino que proceda para vida eterna. No es porque no tenemos oficio, es porque queramos que usted se salve y no se pierda. Es porque creemos que todavía hay oportunidad para cada uno de ustedes. Cristo hizo una comparación como aquella mujer que está a punto de dar a luz. Tiene 3 centímetros de dolor. Y Cristo hizo esta comparación. Y cuando le habló de todos estos catástrofes, le dijo, todavía no es el fin. Cuando la mujer va con el primer dolor de su preñez, la ginecóloga dice, no, todavía no tiene los 9 centímetros. Así mismo Cristo le deja saber a sus discípulos y a esta humanidad, a esta generación, que la guerra, rumores de guerra, de hambre, de pestilencia, todavía no es el fin. Le dice, cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y esta es la preocupación de la iglesia hoy en día, de que toda la humanidad sea predicada por el evangelio del Señor. Por eso en aquel día usted, ni yo, ni fulanito, ni perencejo, ni la vecina, ni el vecino de tu vecina tendrá excusa en aquel gran día. Porque Cristo mismo dijo, cuando este evangelio sea predicado al mundo entero, entonces vendrá el fin. Tú quieres ser restaurado, ver tu casa restaurada, ver tu vida renovada. Arrepiéntete y reconoce a Cristo como tu Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu vida, reine en tu casa, en tu negocio y en todo lo que tú emprendas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.